Undécimo domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero ahora recordaros el Evangelio que os he predicado, que vosotros recibisteis, en el cual estáis firmes y por el cual sois salvados, si es que lo conserváis tal cual yo lo prediqué, porque de otra suerte en vano habríais abrazado la fe. En primer lugar os he enseñado lo mismo que aprendí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 11. Posteriormente se dejó ver en una sola vez de más de 500 hermanos juntamente. Muchos de ellos viven aún, otros en cambio murieron ya. Después se dejó ver de Santiago, luego de los apóstoles. Finalmente se me apareció a mí, que soy como un abortivo, pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis, y le trajeron un sordomudo, suplicándole que pusiese la mano sobre él para curarlo. Y apartándolo del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y alzando los ojos al cielo suspiró y le dijo, Éfeta, que quiere decir abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen. Pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban, y más crecía su pasmo. Y decían, todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en esta misa de hoy, tanto en la epístola como en el Evangelio, se nos hace referencia al inicio de toda la vida cristiana, que es la fe. Es la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Y San Pablo en la epístola nos dice, yo entregué lo que yo he recibido. Y él se refiere principalmente a el Evangelio él dice haber predicado. Entonces, esa es la primera herencia cristiana, primera herencia de todos los elementos de la vida cristiana. Y esta importancia de esta herencia de la fe se ha perdido mucho en la mente de muchos católicos, de que ven la vida cristiana por otros aspectos que también son buenos y que son importantes, pero ninguno tiene la importancia de este primer elemento de la vida cristiana, que es la herencia de la fe, lo que llamamos también tradición. La tradición de la Iglesia es toda la enseñanza de nuestro Señor, como dice San Pablo, que el Evangelio que os he predicado y que vos recibisteis. Entonces, esta es lo primero que se hizo cuando se fundó la Iglesia, cuando comenzó la Iglesia, fue la predicación del Evangelio, la predicación de la fe y la enseñanza de Dios. Y sobre todo eso, ya después, poco a poco, se fue edificando otras cosas en la iglesia, pero que son secundarias y son accesorias incluso. Entonces,
En ese tiempo la iglesia no tenía catedrales, no tenía propiedades, no tenía muchas cosas que hoy vemos en la iglesia y que también nos interesan, pero no es lo principal. Entonces, el gran problema de la crisis de la iglesia de hoy es que se ha vaciado a la iglesia de lo esencial y se ha dejado todo el cascarón, se ha dejado las cosas que estaban alrededor, que eran como un relicario de una reliquia que estaba en el centro, y que esa ha hecho que los católicos estén desorientados y al mismo tiempo creyendo que son católicos. Entonces es la gran astucia de los modernistas, de los enemigos de Dios, de vaciar a la iglesia de lo esencial y dejando lo demás, las apariencias. Así que hoy, por ejemplo, los católicos modernos pueden ir a Roma y ven ahí la Basílica de San Pedro, tal vez ven cosas muy bonitas, ven tal vez el Papa que les hace ahí un discurso, y todo ese aspecto sensible al cual están muy apegados, pero se ha vaciado a la iglesia de su contenido, de lo que es más importante, de esa fe y de esa enseñanza de Dios. Entonces los católicos se han vuelto sentimentales porque están apegados a cosas exteriores, ¿verdad? Y que a veces incluso son muy buenas, ¿verdad? Por ejemplo, hay católicos que están apegados a sus oraciones, que dicen el rosario, que hacen devociones, que está bien, no es algo malo, pero ya no hacen mucha referencia a la doctrina de la iglesia, que es lo esencial. Entonces, es muy importante porque todo depende de eso. Entonces, como hoy el mundo se ha vuelto relativista, se ha vuelto materialista, se ha vuelto sentimental, entonces los católicos ven la iglesia de esa manera, muchos católicos, y no ven lo esencial. Entonces, si uno pierde la fe, todo lo demás no tiene sentido, y además se degrada, se deteriora y se destruye. Entonces esa es la gran astucia de los modernistas, de hacerles perder a los católicos el sentido de lo esencial. Y pues sí, hay católicos, incluso aquí en México, que están muy apegados a sus tradiciones, ¿verdad? A sus ceremonias, sus devociones. Algunos tienen una gran devoción por alguna imagen, que no es algo malo, pero solo se queda todo eso en ese aspecto puramente sensible, o que, aunque no digo que esté completamente ausente de la fe, porque pues sí, si creen en, por ejemplo, una bonita imagen de un Cristo crucificado o de la Virgen, pues sí, también tiene un sentido de fe, claro que sí, pero no es toda la fe. Y ahí está el problema. Entonces, cuando la gente ya se apega mucho a lo sensible y pierde el sentido de lo doctrinal, entonces se vuelve sentimental, se vuelve puramente una especie de folclore que si se separa de la fe, entonces sí es puramente un folclore. Pero si está sometido a la fe, si está en el sentido de la doctrina, entonces no es folclore, porque no es una especie de superstición, como algunos
Algunos acusan, ¿verdad?, a los mexicanos de ser supersticiosos. Pues sí, originalmente no lo era así, porque antes en México los mexicanos eran doctrinales, pero eso se ha ido perdiendo. Entonces se ha ido perdiendo por varias razones. Por la educación liberal obligatoria que se ha dado a los niños y que han adquirido esa doctrina liberal. Por una legislación que está en el cual se practica el liberalismo, aunque a veces la gente no entienda por qué esta ley o por qué otra ley, pero de hecho se practica eso y con el tiempo la gente lo asimila y se vuelve liberal, ¿verdad? Y también en la educación, en el arte, en la música, en una falsa cultura, porque hay una falsa cultura, hay una cultura católica y hay una falsa cultura que es liberal. Entonces, hoy muchos católicos creen que esa cultura liberal es algo bueno y no saben hacer la distinción entre la cultura católica y la cultura liberal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a distinguirla? Pues es la doctrina que me va a explicar dónde está la verdadera cultura y dónde está la falsa cultura. Entonces, esa falsa cultura que está inspirada en principios que no son morales y que buscan la belleza por la belleza, pero sin moralidad y sin referencia a Dios, sin referencia a la ley de Dios, o de una manera a veces más o menos clara y a veces es una mezcla de algo bueno con algo malo, y la gente pues no sabe distinguir, ¿verdad?, qué cosa es realmente una obra de arte que sea realmente cristiana de una que no lo es, y que impugna la doctrina católica, que impugna la moralidad, que impugna la doctrina de Dios, la ley de Dios. Entonces la gente ya no ve, mucha gente ya no ve la diferencia, y que se dicen católicos, pero están ahí viendo cosas que no están realmente, que son un poquito contrarias a la doctrina, o un poquito o un mucho, ¿verdad? Pero ya no son capaces de hacer la distinción y decir, bueno, esto está bien, ¿verdad? Entonces hablan de obras de arte, pero que no saben explicar en qué consiste el arte, el verdadero arte. El verdadero arte es el que lleva a Dios, es el que nos mejora, el que nos moraliza, el que nos da buenos sentimientos, el que nos ayuda a practicar la ley de Dios. Y ese arte era el que estaba en otros tiempos en las iglesias católicas. Ese arte era un arte cristiano. Pero pues desde hace 2 siglos esta cultura liberal se ha metido en el mundo y ya mucha gente va a los museos y admira obras de arte, entre comillas, que en lugar de llevarnos a Dios nos desvían, a veces de una manera más evidente, a veces de una manera más disimulada, pero sí, no es arte cristiano. Entonces, ese es el gran problema de muchos católicos, que ya no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero para poder distinguir lo que es bueno y es malo, se necesita tener doctrina, se necesita tener formación católica. Y si no la tienen, no son capaces de explicar por qué esto está bien, por qué esto está mal. A veces se contentan con generalidades y no es suficiente, no es suficiente. A veces creen que entienden, pero en realidad no entienden. Entonces hay mucha gente arrogante, pretenciosa, y que creen que saben y no saben,
¿verdad? Pero saben tal vez mucho de esa cultura liberal, tal vez sí sepan de eso, pero no saben explicar por qué una cosa está bien, por qué una cosa está mal y cuál es lo que lo hace malo o que lo hace bueno. Entonces la doctrina moral, y esa está en la ley de Dios, ¿verdad? Entonces la iglesia en otros tiempos tenía ciertas reglas y se respetaban en las iglesias de cómo se debía hacerle el arte cristiano. Había reglas, no se podía hacer lo que uno quisiera, como hoy hacen. Entonces hoy uno ve cosas horrendas en las iglesias y la gente dice que se queda en la admiración diciendo que es algo muy bello. Entonces la gente ya no tiene criterios. Para tener criterios hay que leer, hay que estudiar la doctrina católica y entonces uno puede distinguir lo que está bien, lo que está mal. Es un problema real. Entonces hay muchos católicos que no quieren formarse, que no quieren estudiar la fe católica, la doctrina católica, o un manual de doctrina, como yo les mandé a muchos por internet, el manual del Padre Faría, que es un libro excelente de formación católica. Ciertamente eso es la base de la vida cristiana. Pero hay que añadir que hay toda una serie de atentados, de problemas hoy contra la Iglesia, contra lo que queda de la Iglesia, y que es otro problema aparte, ¿verdad? Y es conocer lo que está pasando en el mundo, las revoluciones contra Dios, contra la Iglesia, y eso pues tal vez no se encuentre en un manual de instrucción religiosa, aunque sí se da algunas nociones, pero hay que estudiar otros libros, por ejemplo, los que hablan de la crisis de la Iglesia, especialmente las obras escritas por Monseñor Lefebvre, que sí se pueden conseguir, que hay que leer para poder saber en dónde estamos parados. Y porque no basta hoy conocer el credo, los mandamientos, las grandes leyes de la Iglesia, hay que entrar también a conocer la historia y cómo es que hoy los enemigos de la Iglesia están combatiendo la Iglesia y por dónde la están atacando y cómo hay que defenderla y cuáles son los nuevos engaños y cuáles son las nuevas tácticas de los enemigos de Dios. Entonces hay que formarse, hay que leer. Entonces hay personas que creen que la ignorancia es como una virtud, es decir, como que creen que porque que uno se corrompe cuando uno lee mucho, cuando uno sabe más, y creen que eso es falta de simplicidad, que es falta de humildad. Pero Santo Tomás de Aquino decía lo contrario. Santo Tomás de Aquino decía que, por ejemplo, hay un vicio que se llama la rusticidad. Santo Tomás de Aquino lo decía, que esas personas que les gustan las cosas demasiado simplonas y no quieren entrar al detalle y que no quieren conocer cosas más perfectas, y Santo Tomás decía que eso es pecado, porque no se trata de ser ignorante, no se trata de saber, que hacer de eso un objetivo. Entonces Santo Tomás decía que hay personas que se vanaglorian de no conocer cosas más incluso de esa cultura realmente cristiana y de formación. Entonces, y que creen que eso está bien, que está bien así, de ser ignorantes. Y Santo Tomás dice que eso es malo y que además es pecado. Hay personas que están afectadas a esa manera de ser
de vivir en la ignorancia, en la rusticidad, es pecado porque es un mal. Y entonces hay que tratar de salir de eso. Entonces muchos católicos se conforman hoy, cuando hay más necesidad que nunca la hubo, de conocer mejor nuestra religión, de informarse cómo está el mundo, qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que la Iglesia nos ha enseñado a través de los siglos, de estudiar las encíclicas de los papas preconciliares, y entonces eso nos ayuda muchísimo a darnos cuenta de los problemas y qué puedo hacer, qué puedo ver. Por ejemplo, hay padres que quieren dar a sus hijos alguna diversión, y yo pienso que es algo legítimo, pero no toda diversión es buena. Entonces hay que saber escoger, hay que saber buscar, pero para saber escoger hay que tener una noción de lo que uno anda buscando y de lo que uno debe rechazar y por qué lo debe rechazar. Entonces hay que tratar de informarse, conocer los problemas. Ciertamente en Internet se puede hallar mucha información, buena y mala, pero es cierto que es mucha información que hace gente que hoy, por ejemplo, saca videos. A veces es demasiado simplona porque no tienen mucha información sobre lo que es la moral de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, y están dando su opinión sobre muchos temas que, aunque a veces aciertan, a veces dicen cosas muy interesantes, pero hay un problema de que a veces no tienen una cultura cristiana, católica, bien formada. Entonces siempre hay aquí o allá alguna cosa que no está bien. Es el problema de mucha información que hoy circula, especialmente en YouTube hoy, y que a veces son cosas muy interesantes, pero esas personas se nota que faltan de formación, que no han estudiado bien, con método nuestra religión. Entonces es como una persona que quiere curar a los demás y le da recetas de cosas que él ha buscado por aquí y por allá. Pues tal vez sí ayuden, ¿verdad? Pero no es igual que un doctor profesional que ha estudiado y que ha estudiado en la universidad. Entonces él puede dar una ayuda tal vez más eficaz, ¿verdad? Debería. Entonces, así en la vida cristiana es igual. No basta que a veces hayamos leído algo por ahí en Internet, que son personas que no son siempre, a veces sí, pero no son siempre personas calificadas, que tienen buenos estudios o que tienen una formación, o un sacerdote que tiene estudios de teología y de filosofía, pues es mucho más serio lo que pueda decir que lo que dice cualquier joven ahí, que a veces saca algunas cosas muy interesantes, pero no sus opiniones a veces tienen mucho que desear, no tiene todo lo que hay que saber entonces es bueno buscar los buenos libros, porque en los buenos libros está muy bien, son más metódicos, y los temas cuando se estudian, esos libros católicos que eran aprobados por otros tiempos por la Iglesia, por los obispos, entonces ahí es más metódico y uno ve todo el problema en todos sus aspectos. Entonces uno tiene una formación seria. Eso se llama formación seria. Entonces eso es bueno, tratar de conseguir esos libros. Hoy ya incluso se consiguen puramente digitales también, y leerlos, ¿verdad? Porque pues uno puede hacer una colección, ¿verdad?, de buenos libros ahí guardados y que no se usan, que nos sirven. Entonces nos trata de guardarlos, se trata de leerlos, no se trata de coleccionarlos, sino se trata de leerlos. Entonces ahí ya un católico que ha leído buenos libros, que ha leído, por ejemplo, las encíclicas de los papas,
tiene muy buena formación. Los discursos del Papa Pío XII son excelentes, aunque es difícil hallar toda la colección en español. Se puede conseguir en francés o en italiano, pero en español se consiguen algunos discursos de Pío XII que hablaba sobre muchos problemas modernos, actuales, y él hacía una revisión de todo eso, pero delante de la doctrina cristiana, a la luz de la doctrina cristiana. Y entonces ahí uno puede decir, bueno, esto es doctrina segura, doctrina que yo puedo confiar plenamente, ¿no? No es un pequeño video de YouTube que a veces, aunque tenga algo interesante, pero no es una referencia absoluta, no es una referencia. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que aunque a veces sí hay informaciones muy interesantes en Internet, pero eso no es suficiente. Hay que formarse más en la vida cristiana y leer libros de actualidad, pero católicos o tradicionales, ¿verdad? Que nos explican lo que está pasando en el mundo, por qué esto está bien, por qué esto en la política, incluso en los problemas de la iglesia, ¿verdad? Monseñor Lefebvre es una referencia, ¿verdad? Pero no dijo todo, hay cosas que han pasado después, especialmente todo este proceso que pasó en la Fraternidad San Pío X, este proceso de acercamiento a Roma de una manera peligrosa, de una manera imprudente, que no ha dado frutos, que no ha dado ningún fruto, y que ha puesto la fraternidad, que es la obra de Monseñor Lefebvre, no es la propiedad de estos sacerdotes o obispos como Monseñor Fele, que estaban dirigiendo la fraternidad, pero esa fraternidad no es obra de ellos, y menos su propiedad. Es la obra de Monseñor Lefebvre, es la herencia de Monseñor Lefebvre. Entonces, esa obra la están distorsionando, la están desviando. Han hecho un daño enorme con sus imprudencias y con sus ilusiones de querer convertir Roma así de fácil, ¿verdad? No es así. De hecho, ni Roma se ha convertido, ni siquiera se ha mejorado, no hay frutos, y el problema es que la fraternidad se puso en peligro y ahora pues están excomulgados por la Iglesia Conciliar. Entonces, nosotros que nos reprochaban ellos de que estábamos más lejos de Roma, que éramos sedevacantistas, pero que no lo somos, y que en realidad nosotros no nos han excomulgado. Entonces es ridículo, ¿verdad? Ellos que creían que estaban aceptados por Roma, los han excomulgado, a los obispos, a los sacerdotes y a los fieles. Los han excomulgado. Así los trata la Iglesia Conciliar. Ellos que quisieron quedar bien, que quisieron mostrar mucha tolerancia con la Roma Conciliar, y ya ven cómo los ha tratado la Roma Conciliar. Aunque estas consagraciones que hicieron es algo en sí bueno, pero no es suficiente. No es suficiente sin la doctrina. Y sin la doctrina todo eso se vuelve folclore. Entonces no basta que hayan defendido una parte de la doctrina, porque yo pienso que ellos hablan contra el modernismo de alguna manera, pero no dicen todo, y ahí está el problema. Entonces el sermón del padre Palierani el día de las consagraciones, pues sí, dijo cosas que son verdaderas, que son buenas, pero el problema es las omisiones, ¿verdad? Las omisiones que no habló ni siquiera del Concilio Vaticano II. No es posible, porque toda la fraternidad fue fundada con el fin de salvar el catolicismo de los errores conciliares. Con ese fin, Monseñor Lefebvre fundó la fraternidad. Entonces no tiene sentido la fraternidad. Sí, que tenga obispos, sí, pero está bien, pero no tiene sentido si no se denuncia claramente, como Monseñor Lefebvre lo hacía todo el tiempo, en todos sus discursos, siempre denunciaba el concilio,
denunciaba a los hombres de iglesia por sus nombres, pero ellos han cambiado la táctica. Esa es la táctica de Padre Smithberger, la táctica de Monseñor Felé, que es una táctica liberal. Yo no digo que ellos sean católicos liberales doctrinales, pero sí son católicos liberales que tienen espíritu liberal y están usando tácticas liberales que no funcionan, que no convierten, y de hecho no hay frutos, ¿verdad? Entonces no es callando la verdad, no es disimulando la verdad, no es omitiendo el combate contra los errores de la fe. Si se omite eso, hoy actualmente eso es pecado, porque tenemos que hacer es el combate que Monseñor Lefebvre quiso, y que todos los santos, si uno examina bien la historia, todos los santos fueron combativos, todos combatieron el error. Entonces, es hora, ¿verdad?, que corrijan, y yo espero que Dios les dé la gracia de ver eso y reaccionar poco a poquito y que corrijan, que vuelvan a la posición original de la fraternidad por la cual fue fundada y por la cual existe. Entonces, que no se apropien la herencia de Monseñor Lefebvre, que esa fraternidad que él fundó, que gracias a él existe, y que ahora ellos dicen, no, es que nosotros somos los que mandamos, y entonces están desviándola y están destruyendo lo que deberían proteger, ¿verdad? Es el gran problema de muchos hombres de iglesia que son muy posesivos, ¿verdad? Y que creen que pueden hacer lo que quieran, como si la iglesia fuera su propiedad, como si la fraternidad San Pío X fuera su propiedad. No es verdad, no es su propiedad. Entonces, es como dice nuestro Señor, que él le dejó a un hombre cuidando su casa, y el amo de casa, y salió y dejó a un hombre que cuidaba la casa, y este hombre, viendo que el patrón no regresaba, empezó a golpear a los siervos, y hacer cosas arbitrarias. Entonces ese es el ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, cuando llegue el dueño, va a castigar a ese mal siervo que no era propietario de la casa, sino más bien el custodio, que estaba ahí delegado para custodiar la herencia, para custodiar esta propiedad que era del amo. Y así también en la iglesia es igual, ¿verdad? ¿Cuántos casos de abusos de autoridad? Pero la autoridad existe. Es el problema, que eso ha debilitado mucho el respeto que los fieles tienen a la autoridad, y que ya no ven que la autoridad es algo bueno, que la autoridad es algo legítimo, que la autoridad es la voluntad de Dios, y que hay que respetar y obedecer la autoridad. Claro que sí, cuando la autoridad respeta la autoridad de Dios. Entonces, como hoy no tenemos buenos ejemplos ni en la iglesia, ni en la política, entonces la gente tiene esa tendencia a olvidar que la autoridad también es una cosa buena, que la obediencia es una cosa buena, y que el que no obedece peca. Pero no podemos obedecer cuando nos piden cosas malas, pero sí debemos obedecer. La obediencia es católica, es una noción católica. La obediencia, el respeto a los superiores es católico. Entonces, y el que no respeta peca. Es eso, salvo en el caso de que algunos, que ahorita ya se ha hecho la mayoría, que no quieren obedecer, unos superiores que no quieren respetar la ley de Dios, no quieren respetar la tradición, entonces no se les puede obedecer. Ahí está el problema. Pero no hay que olvidar que si un día Dios nos da un papa católico, un papa realmente bueno,
o que algunos tradicionalistas quieren a algún sacerdote que realmente se comporta bien, pues hay que obedecerlo. Porque la tendencia de muchos fieles es ver al sacerdote como una máquina de sacramentos, pero no, ni lo obedecen, ni lo respetan, ni quieren hacer lo que él les dice, porque ya han perdido la noción de la autoridad, la noción de la obediencia. Y Jesucristo nos dejó el ejemplo de obediencia toda su vida. Fue, como decía San Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él murió en la cruz por obediencia. Él obedeció a San José, Él obedeció a la Virgen María y era Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Pues para dejarnos el ejemplo de obediencia. Entonces, cuando hay un sacerdote, bueno, nadie es perfecto, pero cuando hay un sacerdote de la tradición que se comporta bien, que no dice herejías, y los fieles recurren a él, tienen que escucharlo, tienen que obedecerlo y guardar el respeto. Y eso hoy ya la gente liberal no entiende de eso, ya no tienen esa noción porque son democráticos. Entonces, cada quien hace lo que quiere y cada quien sigue su opinión. Y entonces, y peor aún, quieren imponer su opinión al sacerdote, pero no reconocen su autoridad. Lo que quieren es que el sacerdote les diga una bonita misa y que haga cosas bonitas que les gustan, ¿verdad? Esa vida cristiana, esos actos de piedad que son buenos, pero que no son lo esencial de nuestra fe. Entonces pierden la noción de lo esencial. Entonces se vuelven altaneros y ya no hay respeto. Entonces esa noción de respeto tiene que un día regresar, pues el día que Dios decida que esto se acabe y que si Dios nos manda un buen papa, Dios quiera pronto, o con buenos obispos, con buenos sacerdotes, entonces los fieles tendrán que aprender a obedecer de nuevo, a respetar, a no estar, murmurando y criticando, porque si no lo hacen sería pecado y a veces mortal. Entonces hay leyes en la iglesia que hay que respetar, pero ¿cómo vamos a respetar si no las conocemos? La iglesia tiene muchas leyes, muchas. Entonces, si uno no estudia nuestra religión, pues no sabe qué hacer. Entonces, hay que reconocer la autoridad que representa a Dios. Dios se fue de este mundo cuando vino Jesucristo, el día de la ascensión, regresó al cielo y no está aquí. O sea, por lo menos no está aquí para decirnos todos los días lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y él dejó delegados, y esos delegados son los verdaderos delegados, son los que representan la tradición. Y eso lo hizo para humillar la soberbia humana, porque, por ejemplo, los protestantes, ellos no quieren reconocer al Papa. No quieren. Porque ellos dicen, no, es que yo hablo directamente con Dios. Yo no necesito confesarme porque yo le digo a Dios directamente mis pecados y Él me los perdona. Pero eso es mucha arrogancia, soberbia, porque ¿tú quién eres para dirigirte directamente a Dios? ¿Verdad? Incluso aquí en esta tierra, cuando alguien quiere hablar con una persona importante, no habla directamente con ella, tiene que pasar por sus secretarios, por sus representantes, y tal vez tenga la oportunidad de hablar con esa persona importante, sobre todo si es, por ejemplo, un jefe de Estado o algo así. No es tan fácil, porque esa persona que quiere hablar, pues no es importante, ¿verdad? No es importante. Así es con Dios. Dios hace intermediarios y hay que aceptar ese orden. El protestantismo y el liberalismo
rechazan esa mediación, la rechazan porque son soberbios y dicen, no, es que la autoridad viene del pueblo. No, la autoridad no viene del pueblo, viene de Dios. No es el pueblo. Hay muchos, incluso católicos, que siempre están diciendo eso. Es que nosotros somos los que mandamos. No. Lo que pasa es que hay malas autoridades que no obedecen a Dios, pero normalmente la autoridad, incluso civil, debería representar a Dios. Entonces, con esa mentalidad liberal, de esa democracia liberal, muchos católicos, incluso en la tradición, tienen esa mentalidad. Es que nosotros opinamos que es así, padre, usted debería hacer esto, porque aquí la mayoría piensa así. Eso es democracia. La Iglesia no es democrática. Nunca lo será, nunca lo fue, nunca lo será. ¿Verdad? No es lo mismo que cuando un fiel respetuosamente va y hace una sugerencia, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero se somete a la decisión del superior. Eso es católico, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer lo que queramos en la iglesia. Yo, cuando estaba en la fraternidad, yo soporté muchas humillaciones por obediencia, que los superiores me pedían esto y que yo me cambiaban de aquí, me cambiaban allá, que a veces yo veía que era injusto, pero yo lo aceptaba, siempre lo acepté, siempre obedecí. Y es difícil, ¿verdad? A veces, sobre todo cuando hay injusticias, pero la iglesia, la doctrina de la iglesia, bueno, para los que no la conocen, ¿verdad? Los que no la conocen, la doctrina de la iglesia nos dice que siempre hay que obedecer, salvo en el caso de que se cuestione la fe, salvo en el caso de que se nos pida algo inmoral, o sea, algo que es pecado. En ese caso, no hay que obedecer, no se puede obedecer. Pero si un superior nos pide hacer algo, pero a mí me parece que se equivoca mi superior, pero no es algo esencial, es una cosa, bueno, una decisión humana, podría ser mejor, tal vez yo tenga una mejor idea, pero aún así tengo que obedecer. Esa es la doctrina católica. Si no lo hago, hago un pecado. Y si es algo importante, es un pecado grave. Sí, pero es que se está equivocando mi superior en esto, en aquello. Aunque se equivoque, tienes que obedecerlo. Y es lo que ahorita muchos niños no obedecen a sus papás cuando algo no les parece razonable. Puede ser que un superior se equivoque en algo, pero mientras no nos pida hacer un pecado, mientras no nos pida hacer algo que cuestione nuestra fe, hay que obedecer. Y si no se obedece, es pecado. Es pecado. Esa es la noción católica de obediencia. Y obliga siempre. No, sí, cuando yo quiera. No, es que a mí yo no me vas. Es cierto que a veces uno se da cuenta que una orden no es lo mejor. Uno se da cuenta, ¿no? Pero por lo menos debe hacer lo que le piden los superiores, sin faltar al respeto, ¿verdad? Esa es la doctrina católica. Entonces, pues muchos católicos hoy tienen el concepto liberal, y creen que están haciendo bien. Entonces, también es pecado cuestionar lo que nos dice un superior. A veces están ahí dudando y sin razón, porque a veces hay razones, pero a veces no las hay. Y cuando no las hay y estamos cuestionando, es pecado. Yo no tengo razón de estar dudando, de estar criticando, porque todo es posible. Si vemos, todo es posible. Todo puede ser que sea injusto, puede ser que sea malo, pero no forzosamente. Mientras no tengo la prueba, debo obedecer. En la duda, siempre el superior tiene la razón. No quiere decir que tenga la razón, que nunca se puede equivocar. Sí, puede equivocarse, eventualmente, no siempre. Pero no porque puede equivocarse, que yo tengo que siempre cuestionar todo.
Y yo no debo decir, es que yo desobedezco porque a lo mejor se equivoca. Eso es peor todavía. Es pecado hacer eso. Cuando hay duda, hay que obedecer. Como un soldado, ¿verdad? También es lo que nos dice la moral católica, ¿no? O sea, es que yo no sabía. Pues que sí, porque eres un ignorante, ¿verdad? Porque no has estudiado. Pero la moral católica nos dice que un soldado, si los superiores lo mandan a la guerra, tiene que obedecer. Es que tiene una duda, tiene que obedecer, aunque tenga la duda. Solo en el caso que tenga la certitud, la evidencia de que es un acto realmente injusto, si no tiene la certitud, debe obedecer, aun si tiene grandes dudas. Tiene que obedecer. Eso es la noción católica de obediencia. Pues sí, si un día Dios pone orden en el mundo, los católicos tendrán que aprender de nuevo a ser obedientes, a ser humildes y a ser respetuosos. ¿Sí? Cuando alguien tiene una actitud, por ejemplo, yo decir, bueno, yo no puedo obedecer en esto porque es pecado. Pero en ese caso siempre queda la ley del respeto, que aun si un superior está mal, nunca debo perderle el respeto. No debo perderle el respeto, aun si yo tengo razón. Y si le digo algo sin respeto, es pecado. Y si es con desprecio, si es con mucho desprecio, es pecado mortal. Y eso la gente lo ignora, ¿verdad? Entonces, veamos que Monsieur Lefebvre, él siempre criticó al concilio, denunció el concilio, dijo que el Papa estaba haciendo algo que no estaba bien, pero nunca le faltó al respeto. Hay que leerlo, lo que dijo Monsieur Lefebvre, sus discursos. Él siempre fue humilde, aunque se opuso al concilio, se opuso a los nuevos errores, claramente, públicamente, fuertemente se opuso, pero sin faltar al respeto. Nunca insultó, nunca dijo, es que tú eres esto, tú eres aquello. Nunca insultó a los superiores. Al Papa, aunque el Papa era modernista, era un modernista que estaba haciendo muchísimo daño. Pero Monsieur Lefebvre nunca le faltó al respeto. Pueden verificar los textos de Monsieur Lefebvre, verifiquen. Y siempre fue respetuoso en su manera, incluso con sus inferiores. Monsieur Lefebvre siempre fue respetuoso. Aunque no estuviera de acuerdo con fulanito o menganito, él siempre trató a la gente con respeto. Yo soy testigo, yo lo vi, yo hablé con él. Y aunque él estuviera enojado y que siempre lo hizo con respeto. Entonces es humildad. Eso es humildad. Pero no se dio, en lo esencial, no se dio, porque el concilio está contra la fe. Está destruyendo la fe de la Iglesia. Y si destruyen lo esencial de la Iglesia, lo demás se vuelve puro folclore. Hoy la gente, los católicos, sí van a las misas y modernas y hacen peregrinaciones y se ha vaciado todo eso de lo esencial que es la fe de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia. Entonces se vuelve una cuestión puramente superficial todo eso y pierde su valor. Se vuelve una iglesia folclórica, ¿verdad? Entonces todo eso destruye la iglesia de una manera gradual. Cada día está peor la situación. Y eso lo han hecho con mucha astucia porque los católicos son perezosos y entonces no van a hacer problemas por una cuestión doctrinal cuando pueden tener la misa, cuando pueden tener una iglesia, cuando pueden tener una bonita ceremonia, cuando pueden tener una procesión. No van a hacer problemas. Dicen, no, es que con que tengamos eso ya estamos bien. Pues no, eso no es lo esencial.
Entonces, falta de gente que tiene ese discernimiento de lo esencial. Es por eso que han destruido la iglesia y que cada día está peor la situación. Ahora los católicos han llegado a ser tan indiferentes que ya el Papa cuestionó dogmas de la fe. ¿Y quién dijo algo? Nadie. Todos callados. Eso no es posible, ¿verdad? No es posible, porque ya se han vuelto apáticos en cuestiones doctrinales. Para ellos lo que cuenta es la exterioridad. El cascarón de la iglesia no es la esencia de la iglesia. Entonces, en tiempos de los apóstoles, la iglesia ya existía. Incluso es uno de los periodos más gloriosos de la historia de la iglesia, el tiempo de los apóstoles, pero no tenían iglesias, eran pobres, decían sus misas a veces en lugares muy modestos, como, ¿verdad? Pero había fe, había una gran fe. No esa fe sentimental, era una fe real. Lean las epístolas de San Pablo, no es un sentimental San Pablo, es un hombre doctrinal, y todo es doctrina, todo lo que dice él es doctrina de la fe. Entonces, los católicos modernos se han vuelto relativistas y los han vaciado de lo esencial, y cuando uno lo vacía de lo esencial, pues ya no es él, ya no es. Entonces hay católicos que uno habla con ellos y pues son como un protestante, hablan como protestantes, dicen cosas que es doctrina protestante. Entonces Monseñor Lefebvre tenía razón cuando dijo que la nueva misa vaciaba a la gente de la fe, que esa misa está envenenada y que hace perder la fe gradualmente. ¿Tenía razón? Sí, tenía razón, lo estamos viendo. Ya los católicos modernos son protestantes. ¿Qué es lo que hizo Lutero? Lo mismo. Así que copiaron, porque Lutero se comportó con mucha astucia, y entonces él no, a los alemanes, que en ese tiempo eran católicos, no les dijo, nos vamos a hacer protestantes, ahorita ya. No, él hizo gradualmente. Él comenzó a cambiar las misas, comenzó a dar la comunión en la mano, de pie, primero de pie y después en la mano. Y después, cuando ya no había sacerdotes, porque poco a poco los suprimieron, entonces era un laico que decía que es una especie de ceremonia, que se convirtió con el tiempo en un pastor protestante, que no son sacerdotes. Para allá vamos. Ahorita ya hay lugares en el mundo donde, como no hay vocaciones, entonces cualquier laico que hace una especie de ceremonia y dirán que es católico, pero es el mismo concepto protestante, del pastor protestante, es el mismo concepto. Entonces, de hecho, ya están haciendo como los protestantes. Así van las cosas, y entonces aquí está lo esencial que debemos entender, ¿verdad? Y que hay un problema de formación. Cuando una persona ha vivido siempre en una escuela liberal, en una familia liberal, en una cultura liberal, entonces ya tiene una sensibilidad liberal. Que aunque un día digan, es que yo ya soy tradicionalista porque voy a la misa. No, tienes todo a educarte, toda tu sensibilidad es liberal. Todavía tienes que convertirte. Es que yo leí un libro de Monseñor Lefebvre, creen que por una cosita así es suficiente. No, hay toda una formación, toda una cultura liberal. Tienes que dejar de ser democrático, tienes que dejar de ser relativista, ¿no? No, padre, no haga problemas con eso. Lo que cuenta es que haya paz, que haya armonía entre nosotros, pero no haga problemas por cuestiones doctrinales. Eso no es tan importante. No, es lo esencial, es lo principal, y es lo que no ven. Entonces,
Sí, la exterioridad de la tradición es algo bonito, ¿verdad? Como hacen en la fraternidad, bonitas misas, bonitas ceremonias, con cantos y incluso bonitos lugares, pero si se ha perdido el sentido del combate doctrinal, de la lucha doctrinal, del error, ¿dónde está el error? Y si los padres no hablan de todo, aunque digan algunas cosas, pero la verdad o se toma toda o no se toma. Entonces no se puede decir que yo tomo el 99% de la verdad, debo tomar el 100%. Y por el hecho mismo también debo denunciar aquello que está atacando la fe, que está atacando la doctrina. Entonces hay que denunciar el error, hay que combatir el error, hay que combatir a los enemigos de Dios. Es que eso, yo no quiero problemas, yo no quiero falsa humildad, falsa piedad, falsa caridad. Así que para los liberales todos los conceptos católicos están como falseados, ¿verdad? Cuando hablan de caridad, no es la caridad católica. Cuando hablan de fe, no es la verdadera fe católica, es otro concepto, es el concepto liberal de la fe, que no es lo mismo. Y en todas las virtudes así son. Se pudiera hacer un libro con eso, ¿verdad? Cómo han cambiado el sentido de las palabras y de los conceptos católicos. Si uno estudia un buen manual de instrucción religiosa, ahí dice claramente qué es la fe. Pero ya uno les dice y les resbala, como si fuera una olla, una cazuela con caliente, se le pone mantequilla y le resbala, no se le queda nada. Así, a muchos católicos uno les dice, esto es así, y le dicen a uno que sí, pero uno les interroga y no entendieron nada, porque tienen un lavado de cerebro liberal. Entonces todo eso se necesita mucho tiempo para curarse de eso, y hay que leer, hay que conocer nuestra religión, conocer los autores antiliberales, ¿verdad? Hay autores antiliberales, ¿verdad? Como Monsieur Lefebvre aconsejó mucho un libro que se llama El liberalismo es pecado, de Monseñor Sardá y Salvani. Era un sacerdote español y él lo recomendó mucho este libro. Pero a mí hay un tradicionalista que me dijo, no, es que ese libro es demasiado excesivo. Sí, esos son los tradicionalistas, ¿verdad? ¿Qué serán los modernistas? Bueno, pues pidámosle a Dios que nos dé el sentido de la doctrina. Ahí está el futuro, ahí está la salvación, no hay otro camino, pero si no hay católicos doctrinales, no hay combate doctrinal, todo es una ilusión, todo esto no va, ese tipo de tradición no va a perseverar, no va a dar fruto. Y así que si podemos esterilizar la obra de Monsieur Lefebvre con esa mentalidad liberal, es el gran problema de nuestro tiempo. Pedimos a la Virgen María en este mes, que será el mes de Corazón Inmaculado de María, porque el día 22 es la fiesta de la Inmaculada Concepción, del Corazón Inmaculado de María, y este día 15, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen. Pidámosle a la Virgen que nos dé ese espíritu doctrinal católico, que es hoy el gran medio para restaurar la Iglesia. Solo así se podrá restaurar la Iglesia un día, cuando haya católicos doctrinales, ¿no? Esos falsos católicos con una falsa piedad que es pura sentimentalismo. Cuando uno deja de ser doctrinal, por el hecho mismo, se vuelve sentimental. Y todos los católicos liberales son sentimentales, aunque no lo digan, pero son sentimentales. Porque no se guían tanto por la doctrina, más bien por otra cosa, y cuando uno renuncia a la doctrina, pues se vuelve sentimental. Ese es el gran drama de nuestra época. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.